La campana resonó por los pasillos vacíos, mientras la señora Baxter se instalaba en su rutina matutina. Conocida por su mirada severa y sus estándares inquebrantables, era la maestra que todos los estudiantes temían. Pero hoy sintió una tensión inusual entre los estudiantes que se reunían afuera de su aula. Observó a la multitud e inmediatamente notó a Ethan, el nuevo estudiante, desconocido, en una silla de ruedas y de un origen diferente. La mirada de la señora Baxter se endureció. Tenía sus prejuicios y, en su mente, los estudiantes como Ethan requerían manejo especial, y no sentía ninguna obligación de ajustar sus métodos para nadie. Pero cuando el rostro de Ethan se iluminó con una tímida sonrisa al entrar en la sala, los estudiantes se quedaron en silencio, esperando su reacción. La señora Baxter aclaró su garganta y desestimó su sonrisa con una mirada fría, indicándole que tomara asiento en el fondo. Ethan rodó hasta su lugar, su sonrisa desvaneciéndose, pero su espíritu aparentemente no se quebrantaba. Se movía torpemente con sus materiales, claramente nervioso pero decidido, en un marcado contraste con las miradas de desaprobación que la señora Baxter le enviaba. Los estudiantes sintieron que algo andaba mal, pero no se atrevieron a hablar. Cuando Ethan levantó la mano para hacer una pregunta, la señora Baxter lo ignoró, eligiendo en cambio a un estudiante de su preferencia. La mano de Ethan bajó lentamente, y una sombra cubrió su expresión, pero permaneció en silencio, concentrándose en sus apuntes. A pesar de su indiferencia, trató de seguir el ritmo, y su resiliencia era evidente para todos los demás en la sala. A medida que el día continuaba, el trato duro de la señora Baxter hacia Ethan se hizo evidente, pero la paciencia de Ethan nunca flaqueó. La señora Baxter no tenía idea de que pronto sus acciones la alcanzarían, forzándola a confrontar sus prejuicios profundamente enterrados y obligándola a buscar el perdón, que nunca pensó que necesitaría. La campana de la mañana sonó una vez más, y la señora Baxter estaba preparada para otro día de imponer sus reglas. Su aula era un lugar de orden y precisión. Cualquier desviación era corregida rápidamente. La presencia de Ethan ya se había convertido en una espina en su costado. Era más lento, necesitaba ayuda ocasional de sus compañeros y, para su irritación, parecía no inmutarse ante su fría indiferencia. Hoy, la clase estaba trabajando en una tarea en grupo, una que requería creatividad y colaboración. La señora Baxter dividió la clase en grupos, asegurándose de que Ethan estuviera con estudiantes que harían la mayor parte del trabajo por él, o eso pensaba. A medida que los grupos comenzaban sus tareas, notó algo que la inquietó. Ethan estaba liderando su grupo con entusiasmo, sugiriendo ideas y haciendo bocetos con sus manos temblorosas pero decididas. La paciencia de la señora Baxter se agotaba mientras lo observaba. Cuando se acercó a su grupo, Ethan la miró, su rostro iluminándose con la misma sonrisa sincera. «Señora Baxter, ¿podría usted considerar si...?» Ethan lo interrumpió con un tono helado. «Si no puedes seguir las instrucciones tal como te las di, tal vez deberías dejar que los demás manejen las partes importantes». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y un silencio cayó sobre el aula. Los compañeros de equipo de Ethan miraron hacia abajo, inseguros de cómo responder. Las palabras de la señora Baxter habían herido a Ethan, pero él lo enmascaró con un leve asentimiento, mordiéndose el labio mientras reanudaba su tarea. La calidez en sus ojos se había apagado, reemplazada por una cautela que antes no estaba ahí. Más tarde ese día, durante el recreo, la señora Baxter se encontró con un obstáculo inesperado. Se había encerrado fuera de su aula por accidente y sus llaves habían desaparecido misteriosamente. Frustrada, comenzó a buscar por los pasillos cercanos. Después de unos momentos, vio a Ethan, quien la miraba con una expresión pensativa. Para su asombro, Ethan se acercó y le ofreció su propio juego de llaves, que había encontrado en el suelo cerca de su escritorio anteriormente. «Aquí tienes, señora Baxter. Creo que estas podrían ser suyas», dijo con una voz suave, casi esperanzada,
como si este pequeño acto fuera suficiente para ganarse su favor. Presa de la sorpresa, la señora Baxter tomó las llaves sin decir una palabra, negándose a reconocer su ayuda. Se dio media vuelta, dejando a Ethan de pie, con un atisbo de decepción en sus ojos mientras la miraba alejarse. En los días siguientes, el espíritu amable y gentil de Ethan se hizo evidente para sus compañeros. Prestaba sus apuntes a quienes tenían dificultades, ofrecía ayuda sin esperar nada a cambio y siempre estaba dispuesto a compartir una sonrisa, incluso con aquellos que lo trataban con indiferencia. Su optimismo comenzó a ganarse a algunos de sus compañeros, quienes se sentían cada vez más incómodos, con el evidente maltrato de la señorita Baxter hacia él. Una tarde, mientras trabajaban en una tarea, una niña llamada Lucy dudó antes de hablar. «Sra. Baxter, no creo que sea justo que siempre sea tan dura con Ethan». El rostro de la señora Baxter se tensó al volverse hacia Lucy. ¿Justo? Ser justo no significa trato especial. Esta es una clase, no una caridad. Su tono áspero silenció a los demás, pero las palabras de Lucy persistieron, alimentando la creciente empatía de los estudiantes hacia Ethan. A pesar de los intentos de la señora Baxter por aislarlo, Ethan estaba construyendo silenciosamente conexiones con sus compañeros, un pequeño acto de bondad a la vez. A medida que pasaban los días, la señora Baxter se sentía cada vez más incómoda con los cambios sutiles en su aula. Notó cómo sus otros estudiantes comenzaban a unirse alrededor de Ethan, formando una resistencia silenciosa contra su autoridad. Sentía que su control se deslizaba, y esto le generaba tanto enojo como incomodidad. En el fondo, la señora Baxter sabía que su prejuicio había cobrado vida propia, pero no podía admitirlo. Su propio pasado tenía cicatrices que nunca había enfrentado completamente, y su prejuicio se había convertido en un escudo para protegerla de revivir recuerdos dolorosos. Para ella, la presencia de Ethan se sentía como un desafío a los límites que había creado. Pero, sin importar cuánto intentara ignorarlo, la amabilidad de Ethan estaba desmoronando algo en ella. Una persistencia silenciosa que se negaba a ser borrada por sus frías palabras. El aire estaba cargado de anticipación mientras la campana de la escuela sonaba, marcando el final de otro día escolar. Ethan permanecía junto a su escritorio, organizando cuidadosamente sus suministros mientras sus compañeros salían del aula. La señora Baxter lo observaba, sintiendo su irritación aumentar. Estaba lista para irse, pero él seguía allí, tomándose su tiempo, aparentemente ajeno a su impaciencia. Justo cuando estaba a punto de comentar algo, se escuchó un suave golpe en la puerta. Una voz cálida y amistosa dijo: «Disculpe, señora Baxter». La señora Baxter levantó la vista, sorprendida al ver a una mujer de pie en la entrada. Era alta, con ojos amables que reflejaban los de Ethan y una suave sonrisa que parecía suavizar el aire a su alrededor. La señora Baxter supo de inmediato que era la madre de Ethan. «Hola, señora Baxter», comenzó la mujer, con un tono respetuoso pero abierto. «Estoy aquí para recoger a Ethan y quería presentarme. Soy Leila». Ethan miró hacia arriba, su rostro iluminándose al ver a su madre. «Hola, mamá», saludó alegremente, acercándose a su lado en su silla de ruedas. Leila lo envolvió en un abrazo, con una expresión de orgullo en su rostro. La expresión de la señora Baxter era fría, con su prejuicio burbujeando bajo su tono educado. «Es un placer conocerla», respondió con sequedad, sin molestarse en disimular la frialdad en su tono. Leila no reaccionó ante la frialdad. En cambio, se dirigió a la señora Baxter con una calidez que se sentía genuina. «Solo quería saber cómo ha estado Ethan. Siempre es un desafío comenzar en una nueva escuela, y quería asegurarme de que se está adaptando bien». Los ojos de la señora Baxter se dirigieron a Ethan, quien la miraba con su habitual expresión esperanzada. Sintió que las paredes de su prejuicio se debilitaban momentáneamente, pero rápidamente las reforzó. «Él está adaptándose», respondió la señora Baxter, con voz plana.
Esperaba que sus palabras pusieran fin a la conversación, pero Leila asintió simplemente, sin inmutarse. «Estoy tan agradecida por el apoyo de la escuela», continuó. «Ha sido un largo camino, y sé que tener maestros comprensivos como usted marca toda la diferencia». Por un breve momento, la máscara de la señorita Baxter se deslizó, revelando un atisbo de la incomodidad que crecía dentro de ella. La amabilidad de Leila se sentía casi invasiva, haciéndole ver a sí misma a través de la esperanza de Leila, y eso no le gustaba. Ethan observó este intercambio con curiosidad silenciosa, percibiendo la tensión pero eligiendo no dejar que afectara su ánimo. «Mamá, ¿puedo mostrarle a la señora Baxter el dibujo que hice para nuestro proyecto?», preguntó, sosteniendo un dibujo cuidadosamente coloreado de un aula vibrante, lleno de estudiantes ayudándose entre sí. Leila sonrió radiante. «Por supuesto, cariño. Señora Baxter, espero que disfrute viendo la perspectiva de Ethan. Siempre ha tenido una visión tan positiva del mundo». La señora Baxter tomó el dibujo con desgana, sus ojos escaneándolo sin mucho interés. Pero algo en el dibujo, la simple felicidad en los rostros de los estudiantes, la unidad que había retratado, la conmovió inesperadamente. Sintió una punzada de culpa, rápidamente reprimida por años de prejuicios arraigados. «Gracias», logró decir, devolviendo el dibujo con rigidez. Cuando Leila y Ethan se marchaban, Leila miró a la señora Baxter con una última mirada compasiva. «Gracias por todo, señora Baxter. Realmente significa mucho para nosotros». Una vez que se fueron, la señora Baxter se quedó en el aula vacía, con las palabras de Leila resonando en su mente. No entendía por qué, pero algo en la amabilidad de Leila se sentía inquietante. Por primera vez, la señora Baxter sintió una semilla de duda, un susurro persistente de que tal vez, solo tal vez, se había equivocado acerca de Ethan y su familia. Al día siguiente, la señora Baxter se encontraba inusualmente distraída. La amabilidad de Leila seguía presente en sus pensamientos, haciéndola cuestionar sus acciones más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando vio a Ethan esforzándose por alcanzar un estante alto en el aula, instintivamente se acercó y lo ayudó, sin darse cuenta de lo que había hecho hasta después. Los ojos de Ethan se agrandaron de sorpresa. Una sonrisa lentamente se formó en su rostro. «Gracias, señora Baxter», dijo, su voz llena de gratitud genuina. Desconcertada, la señora Baxter asintió con rigidez y se apresuró de regreso a su escritorio. Pero el simple gracias de Ethan la dejó pensando, un recordatorio de la amabilidad que había estado resistiendo todo el tiempo. Esa tarde, Leila regresó a la escuela como voluntaria para un evento comunitario. Trajo bocadillos, organizó actividades e incluso interactuó con otros estudiantes. Su cálida presencia tuvo un impacto notable en todos a su alrededor. La señora Baxter observaba desde lejos, incapaz de ignorar cómo la amabilidad de Leila conquistaba fácilmente a los estudiantes y al personal por igual. En ese momento, el prejuicio de la señora Baxter comenzó a tambalearse mientras presenciaba la diferencia que podía hacer un pequeño acto de bondad. Por primera vez, se preguntó si su enfoque había sido equivocado desde el principio. Pero incluso cuando estos pensamientos comenzaban a surgir, la señora Baxter luchaba por dejar de lado sus prejuicios profundamente arraigados. La idea de cambiar era incómoda, incluso aterradora. ¿Podría realmente admitir que se había equivocado? Aún no tenía una respuesta, pero la tranquila resiliencia de Ethan y la compasión de Leila comenzaban a desgastar los muros que había construido a su alrededor, le gustara o no. Pasaron los días, pero la señora Baxter no podía deshacerse de los pensamientos sobre la cálida actitud de Leila y la silenciosa resiliencia de Ethan. Ahora se encontraba observando a Ethan más de cerca, notando la forma en que trataba a los demás, incluso cuando pensaba que nadie estaba prestando atención. Su irritación persistía, pero también lo hacía una voz silenciosa y persistente que le recordaba sus propios prejuicios. Una mañana, la señora Baxter llegó a la escuela
y encontró a Ethan ayudando a un compañero a recoger unos libros que se habían caído en el pasillo. Dudó, sintiendo una punzada incómoda mientras lo veía extender su amabilidad sin pensarlo 2 veces. Otros estudiantes también habían comenzado a notarlo. Algunos ahora ayudaban a Ethan con su silla de ruedas, lo saludaban amablemente e incluso lo incluían en conversaciones. La atmósfera, antes reprimida en el aula, comenzaba a cambiar. Este cambio solo hizo que la incomodidad de la señora Baxter creciera. Sentía que su autoridad se deslizaba, reemplazada por una calidez que no podía entender. El nuevo afecto de sus estudiantes hacia Ethan se estaba convirtiendo en un recordatorio constante de su propia indiferencia y prejuicio, desafiando los principios que había mantenido durante tanto tiempo. Una tarde, la señora Baxter revisaba un montón de tareas en su aula vacía cuando escuchó un suave toque. Al levantar la vista, vio a Leila de pie en la puerta, sosteniendo una pequeña bandeja de galletas. Pensé en traer un regalo para la clase y, tal vez, hablar un poco con usted también, señora Baxter, dijo Leila con su calidez habitual. Los labios de la señora Baxter se apretaron. Gracias, pero no es necesario, respondió, con un tono tenso. Leila no retrocedió. En cambio, dio un paso adelante, su mirada serena fija en la señora Baxter. Quería hablar con usted sobre Ethan. Comenzó suavemente, con un tono respetuoso pero decidido. Ha estado muy feliz aquí, pero mencionó que siente que tal vez no está cumpliendo con sus expectativas. La postura de la señora Baxter se tensó. Señora James, Ethan es un caso único, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Mantengo un estándar en mi aula, y no creo que el trato especial le haga algún favor. La sonrisa de Leila se desvaneció, reemplazada por una expresión de decepción. Señora Baxter, mi hijo no quiere un trato especial, solo quiere ser aceptado, como cualquier otro niño. Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de la señora Baxter. Sintió un impulso inesperado de defenderse, de justificar su comportamiento, pero el peso de la mirada de Leila la silenció. No había acusación en el tono de Leila, solo una tranquila súplica de comprensión. Tal vez, si le diera una oportunidad, vería que tiene mucho que ofrecer. Continuó Leila. No necesita compasión, necesita respeto. La señora Baxter abrió la boca, luego la cerró. Se sentía expuesta, sus defensas habituales tambaleándose bajo la calma persistente de Leila. El silencio se extendió entre ellas, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Leila suspiró y colocó las galletas en el escritorio. Dejaré esto para la clase. Gracias por escucharme, señora Baxter. Con un leve asentimiento, Leila se dio la vuelta y salió del aula, dejando a la señora Baxter mirándola mientras se iba, con el corazón latiendo de una manera que no había sentido en años. Esa noche, la señora Baxter no pudo dormir. Las palabras de Leila resonaban en su mente, trayendo a la superficie recuerdos que había mantenido enterrados durante mucho tiempo. Recordó su propia infancia, una época en la que también se había sentido diferente y aislada. Pero la vida le había enseñado a esconderse detrás de estándares estrictos y una frialdad profesional, enterrando su vulnerabilidad bajo capas de prejuicio y control. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que las grietas en su determinación se ensanchaban. La idea de confrontar sus propios prejuicios la aterraba, pero no podía ignorar la semilla de duda que Leila había plantado. ¿Estaba tratando a Ethan de manera justa? Había sido demasiado dura, demasiado indiferente, simplemente por su propio dolor no resuelto. Al día siguiente, la señora Baxter llegó a la escuela, sintiendo un extraño peso en el pecho. Su acostumbrada actitud rígida se suavizó un poco. A medida que avanzaba el día, se encontró observando a Ethan detenidamente. Notó las pequeñas formas en que ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio, la forma en que sonreía a todos, incluso a quienes lo ignoraban. Durante el recreo, la señora Baxter vio a Ethan en la biblioteca, esforzándose por alcanzar un libro en un estante alto.
sintió un impulso extraño, uno que no podía explicar, y se acercó para ayudarlo. Tomó el libro con suavidad del estante y se lo entregó. Ethan levantó la vista, sorprendido. «Gracias, señora Baxter». Su voz estaba llena de una gratitud tan genuina que la señora Baxter sintió una punzada en el pecho. Asintió con rigidez y rápidamente se alejó, pero el encuentro quedó grabado en su mente. Por primera vez, sintió un pequeño destello de calidez hacia él, un sentimiento que no se había permitido sentir por nadie en mucho tiempo. En los días que siguieron, sus estudiantes notaron los sutiles cambios en el comportamiento de la señora Baxter. Todavía era estricta, todavía mantenía sus costumbres, pero hubo momentos, pequeños y fugaces, en los que su exterior rígido se ablandaba, en los que trataba a Ethan con un toque de respeto, como Leila había mencionado. Los estudiantes percibieron el cambio, y su propia amabilidad hacia Ethan creció. Se unieron a su alrededor más abiertamente, alentados por la actitud menos hostil de la señora Baxter. Una transformación silenciosa pero poderosa comenzaba a extenderse en la clase, liderada por la bondad constante de Ethan y la suave influencia de Leila. Una noche, la señora Baxter se encontró sentada sola en su aula vacía, con el dibujo de Ethan sobre su escritorio. Mientras miraba la imagen, sintió una profunda tristeza emerger dentro de ella. Los recuerdos de sus propias luchas, de los momentos en que había sido tratada con fría indiferencia, inundaron su mente. Sintió una punzada de culpa que ya no podía ignorar. Comenzaba a entender que su trato hacia Ethan no se trataba solo de él, era sobre su propio dolor, su propia ira no resuelta hacia un mundo que la había tratado con dureza. Y, por primera vez, la señora Baxter se preguntó si aún había tiempo para cambiar, para dejar de lado la amargura que había cargado durante tanto tiempo. ¿Pero era demasiado tarde? ¿Podría deshacer el daño que había causado? Los días se convirtieron en semanas, y la señora Baxter se encontró en una lucha constante entre su prejuicio arraigado y la inesperada calidez que comenzaba a sentir hacia Ethan. Cada vez que lo miraba, veía reflejos de su propio pasado, recuerdos que había intentado enterrar durante años. Pero con la tranquila resiliencia de Ethan y la bondadosa persistencia de su madre, esos recuerdos estaban resurgiendo, obligándola a enfrentarlos. Una mañana, la señora Baxter estaba particularmente tensa. La escuela había anunciado el próximo Día de Diversidad e Inclusión, que incluiría un segmento especial en el que los estudiantes compartirían sus experiencias únicas. La señora Baxter lo temía, pues temía que la obligaran a enfrentar los sentimientos incómodos que se habían estado agitando dentro de ella. Peor aún, Ethan fue elegido por sus compañeros para representar a su clase, una idea que la llenaba de una mezcla inquietante de orgullo y culpa. Cuando llegó el día, la señora Baxter se encontró sentada en la primera fila, rodeada de estudiantes y maestros. Observó cómo Ethan, sentado en su silla de ruedas, se dirigía al centro del escenario. Su sonrisa era firme, aunque la señora Baxter podía ver que sus manos temblaban ligeramente. Comenzó su historia hablando de cómo siempre lo habían tratado de manera diferente, no solo por su discapacidad, sino también por su origen. Habló de sentirse invisible, de luchar por mantenerse al nivel de los demás, y de las muchas veces que se había sentido indigno simplemente por cosas que no podía cambiar de sí mismo. «Pero he aprendido algo importante», dijo Ethan, con una voz fuerte pero suave. «No importa cómo me vean los demás, lo que importa es cómo me veo a mí mismo y cómo trato a quienes me rodean. No quiero que nadie se sienta menos solo por ser diferente. Y quizás, si somos amables unos con otros, podamos ayudarnos a sentirnos vistos». Un silencio cayó sobre la sala mientras sus palabras resonaban, llegando incluso a aquellos que no lo conocían bien. Miss Baxter sintió un nudo en la garganta, incapaz de apartar la vista de él. Por primera vez, entendió la profundidad de la fortaleza de Ethan. Había enfrentado el rechazo,
y aún así continuaba extendiendo su amabilidad a todos, incluso a ella. Esa noche, Mrs. Baxter se sentó sola en su aula, las palabras de Ethan resonando en su mente. Su corazón se sentía pesado, cargado de recuerdos que había tratado de mantener ocultos. Su infancia también había estado llena de dolor similar, de momentos en los que ella, también, había sido rechazada por cosas que estaban fuera de su control. Pero en lugar de volcarse en la amabilidad, se había aferrado al resentimiento, usando sus prejuicios como un escudo para protegerse. En la quietud de su aula vacía, Miss Baxter sintió que sus defensas se desmoronaban. Por primera vez en años, se permitió llorar, liberando el dolor y la ira acumulados que había llevado consigo por tanto tiempo. Era como si la fortaleza de Ethan le hubiera dado permiso para confrontar sus propias debilidades. Al día siguiente, Miss Baxter llegó a la escuela con una renovada sensación de propósito. No estaba segura de por dónde empezar, pero sabía que no podía continuar como lo había hecho hasta ahora. Cuando vio a Ethan en el pasillo, se acercó a él, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación. «Ethan», comenzó, con la voz temblorosa, ¿te gustaría ayudarme a decorar el aula para el próximo evento?» Ethan miró sorprendido, una suave sonrisa extendiéndose por su rostro. «Me encantaría, Miss Baxter». Mientras trabajaban juntos esa tarde, Mrs. Baxter escuchó a Ethan hablar alegremente sobre sus libros favoritos y sus sueños para el futuro. Ella también comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su propia vida, algo que rara vez hacía con alguien. En ese momento, rodeada por la simple y alegre tarea de decorar, Miss Baxter sintió una paz que no había experimentado en años. Era un pequeño paso, pero suficiente para abrir una puerta que había mantenido cerrada durante mucho tiempo. En las semanas siguientes, los cambios en Miss Baxter se hicieron más evidentes. Saludaba a sus estudiantes con un tono más suave, se esforzaba por apoyar a quienes tenían dificultades y, lo más importante, comenzó a tratar a Ethan con el respeto que siempre había merecido. Sus estudiantes también lo notaron, inspirados por la transformación de su antes severa maestra. El ambiente en el aula floreció, alimentado por un nuevo respeto y comprensión que la resiliencia de Ethan había encendido en todos ellos. Y aunque Miss Baxter aún no estaba lista para admitir completamente sus errores ante todos, los estudiantes y el personal podían ver la diferencia. Se había convertido en un ejemplo viviente del poder de la amabilidad, tal como Ethan y su madre le habían mostrado. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, Miss Baxter sabía que finalmente estaba en el camino hacia la sanación y la redención. El aula de Mrs. Baxter nunca se había sentido tan vibrante como ahora. Atrás quedaron los días de silencio rígido. Ahora los estudiantes trabajaban juntos con más entusiasmo, compartiendo ideas y alentándose unos a otros. Miss Baxter observaba estos cambios con una tranquila satisfacción, sintiendo un calor que no había experimentado en años. Se sentía atraída por el optimismo y la sinceridad de Ethan, admirando cómo enfrentaba sus desafíos con dignidad. Cuanto más lo observaba, más reconocía que él no solo era un estudiante excepcional, sino una persona extraordinaria. Su amabilidad no era forzada ni condicional, era una parte natural de él, y algo que ella misma aspiraba a emular. Una mañana, Mrs. Baxter tuvo una idea. Quería introducir un ejercicio que no solo alentara a los estudiantes a reflexionar sobre la amabilidad, sino que también le diera la oportunidad de seguir construyendo un vínculo con ellos, especialmente con Ethan. Hoy, comenzó, de pie frente a la clase, me gustaría que probáramos algo diferente. Quiero que cada uno de ustedes escriba un acto de amabilidad que hayan experimentado recientemente, algo que los haya hecho sentirse valorados. Los estudiantes intercambiaron miradas curiosas, intrigados por este nuevo enfoque de su antes inquebrantable maestra. Se pusieron manos a la obra, y el aula se llenó del suave susurro de plumas y papel. La mirada de Miss Baxter se posó en Ethan, que ya escribía con entusiasmo.
Se preguntó si mencionaría alguno de los pequeños cambios que había hecho en su comportamiento hacia él, o si elegiría destacar a alguno de sus compañeros. Cuando llegó el momento de compartir, Miss Baxter fue la primera en hablar. «Me gustaría compartir algo», dijo, suavizando la voz. «Recientemente experimenté una amabilidad que no esperaba. Un estudiante…» miró brevemente a Ethan. «Me ayudó a ver que nunca es tarde para cambiar y convertirse en una mejor persona. Ese tipo de amabilidad es un regalo, uno que siempre atesoraré». Los estudiantes se quedaron asombrados, percibiendo la emoción genuina en sus palabras. Miss Baxter se sentía expuesta, pero por primera vez no le importaba. Comenzaba a comprender que la amabilidad no se trataba solo de gestos externos. Se trataba de vulnerabilidad, de permitir que los demás vieran quién era realmente. Cuando llegó el turno de Ethan para compartir, miró a su alrededor, sus ojos brillando con gratitud. «Un acto de amabilidad que significó mucho para mí ocurrió aquí, en esta aula», comenzó. «Hubo un tiempo en que me sentía invisible, como si tal vez no encajara del todo. Pero poco a poco, cada uno de ustedes me mostró amabilidad. Me ayudaron cuando lo necesitaba, me incluyeron en proyectos y me hicieron sentir que importaba». Las palabras de Ethan impactaron a Miss Baxter más de lo que esperaba. Se dio cuenta de que Ethan estaba hablando con todos en la sala, incluida ella. No estaba enfocándose en sus errores pasados ni guardando rencores. Simplemente estaba agradecido por la amabilidad que había recibido, sin importar de dónde viniera. La sala cayó en silencio, todos conmovidos por las palabras de Ethan. En ese momento, Miss Baxter entendió la verdadera profundidad de su carácter. Sintió un renovado propósito para continuar su viaje de cambio, para estar a la altura de la amabilidad que Ethan le había mostrado. A los pocos días, la señora Baxter recibió una visita, la madre de Ethan, Leila. La saludó con calidez, sintiendo un nuevo respeto por la mujer que, sin saberlo, había sido fundamental en su transformación. «Señora Baxter», comenzó Leila con una sonrisa amable, «solo quería darle las gracias. Ethan habla mucho de usted. Ha notado los cambios, y eso significa mucho para él». La señora Baxter sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba. «Leila, yo no sé si merezco el crédito, pero gracias. Conocer a Ethan me ha cambiado. No me daba cuenta de cuánto necesitaba ese cambio». Leila asintió, sus ojos llenos de comprensión. A veces, la vida nos da segundas oportunidades cuando menos las esperamos. Me alegra que haya estado abierta a recibirla. Cuando Leila se dispuso a irse, la señora Baxter la llamó. «Gracias, Leila, por todo». Las dos compartieron una cálida sonrisa, y la señora Baxter sintió una oleada de alivio, como si se le hubiera concedido una oportunidad de empezar de nuevo. Los cambios en la señora Baxter no pasaron desapercibidos. La noticia se extendió entre los profesores y estudiantes, y su historia de transformación se convirtió en una inspiración silenciosa. Otros profesores comenzaron a adoptar su idea de reflexionar sobre la bondad, y estudiantes de toda la escuela comenzaron a imitar la bondad que Ethan había mostrado. En las semanas que siguieron, la escuela en sí se sintió diferente. Los estudiantes se sintieron animados a acercarse unos a otros, a mostrar comprensión y empatía, creando un sentido de unidad que antes faltaba. Ethan no solo había cambiado a la señora Baxter, había transformado la cultura de la escuela. Una noche, mientras la señora Baxter reflexionaba sobre su camino, supo que aún le quedaba algo por hacer. Necesitaba expresar su arrepentimiento directamente a Ethan, reconocer el mal que le había hecho en el pasado. Al día siguiente, después de la clase, le pidió a Ethan que se quedara. Nerviosa, comenzó. «Ethan, hay algo que he querido decirte desde hace tiempo». Ethan la miró, su rostro abierto y curioso. «Quiero disculparme», dijo, su voz temblando. «Cuando llegaste aquí por primera vez, no te traté como merecías.
Permití que mis propios miedos y prejuicios nublaran mi juicio, y lo siento profundamente por eso. Me has mostrado una bondad que no merecía, y yo estoy agradecida por ello. La expresión de Ethan se suavizó y extendió la mano, colocándola sobre la de ella. Está bien, señora Baxter. Todos cometemos errores. Me alegra que ahora esté aquí. La señora Baxter sintió que las lágrimas le llenaban los ojos mientras apretaba su mano. En ese momento, comprendió el verdadero poder del perdón y sintió una paz que no había conocido en años. A medida que pasaban las semanas, la transformación de la señora Baxter se convirtió en un catalizador para un cambio inesperado en toda la escuela. Inspirados por su viaje y la resiliencia de Ethan, la administración de la escuela organizó una Semana de la Bondad, una iniciativa que celebraría la diversidad, la empatía y la inclusión. Tanto Ethan como la señora Baxter fueron invitados a hablar en la asamblea de inauguración. La señora Baxter sintió tanto orgullo como nervios por la invitación, ya que sería la primera vez que abordara abiertamente su transformación ante toda la escuela. Sabía que este momento sería crucial, no solo para ella, sino para todos los que la miraban como símbolo de cambio. Cuando el auditorio se llenó de estudiantes, profesores y padres, Ethan fue el primero en subir al escenario. Su silla de ruedas avanzó mientras miraba a la audiencia, su expresión llena de confianza tranquila. «Gracias a todos por estar aquí», comenzó. «Para mí, la bondad no se trata solo de ser amable, se trata de ver a las personas tal como son. Cuando llegué a esta escuela, me sentía diferente, pero con el tiempo me he dado cuenta de que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos. Y cuando somos amables, podemos hacer que los demás se sientan vistos, aceptados y valorados». La multitud guardó silencio, completamente cautivada por sus palabras. La señora Baxter sintió un orgullo enorme, dándose cuenta del profundo impacto que este joven había tenido en su vida y en las vidas de quienes lo rodeaban. La señora Baxter, continuó, mirándola directamente en la multitud, me enseñó que incluso los adultos pueden cambiar y que nadie es demasiado mayor para aprender sobre la bondad. Y si mi historia puede ayudar a una sola persona a ser más amable, entonces sé que habrá valido la pena. El público estalló en aplausos, un aplauso de pie que se extendió por toda la sala. La señora Baxter sintió lágrimas en los ojos, su corazón lleno al ver cómo Ethan, el chico que se había convertido en su mayor maestro, inspiraba a toda la escuela. Cuando fue su turno de hablar, la señora Baxter respiró hondo, reuniendo valor mientras subía al escenario. Se sentía vulnerable, pero la calidez y el apoyo que vio en la audiencia le dieron fuerza. «Hola a todos», comenzó, su voz temblando ligeramente. «La mayoría de ustedes me conocen como una profesora que ha tenido opiniones muy firmes. Siempre pensé que sabía lo que era mejor, y no estaba dispuesta a cambiar. Pero luego conocí a Ethan». Su voz se suavizó mientras continuaba, encontrando a Ethan con la mirada en la multitud. «Ethan ha sido una luz en mi vida, un recordatorio de que nunca es tarde para cambiar. A través de él aprendí que la bondad no es una debilidad, sino una fortaleza, y espero que, de aquí en adelante, pueda ser el tipo de profesora que ve y valora a cada estudiante, tal como Ethan me enseñó». El público volvió a aplaudir, y la señora Baxter sintió una oleada de alivio, como si un peso se hubiera levantado de su corazón. Finalmente, se había liberado de los prejuicios que la habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. La Semana de la Bondad transformó la escuela de maneras inesperadas. Los estudiantes trabajaron juntos en proyectos que celebraban sus antecedentes únicos, creando murales, compartiendo historias personales y organizando eventos que destacaban la inclusión. Los pasillos de la escuela, antes simples y sin inspiración, ahora estaban llenos de coloridos carteles, obras de arte y palabras de aliento de estudiantes entre sí.
Ethan se convirtió en la figura central de los eventos de la semana, ayudando a organizar actividades y liderando una campaña para alentar a los estudiantes a realizar pequeños actos de bondad. Su enfoque genuino y positividad inquebrantable inspiraron incluso a los estudiantes más reservados a dar un paso adelante y compartir sus historias. Para la señora Baxter, esta semana fue una oportunidad para conectar con sus estudiantes de maneras que nunca antes había tenido. Participó en conversaciones con los estudiantes sobre sus desafíos personales, mostrando empatía y comprensión que antes habían estado ausentes. Sus estudiantes comenzaron a verla, no como una figura de autoridad distante, sino como una persona capaz de compasión, alguien en quien podían confiar. La noticia de la transformación de la escuela llegó a la comunidad local, y pronto los padres y líderes comunitarios se unieron al movimiento. Se organizaron talleres para hablar sobre la inclusión, y los padres compartieron sus propias historias de superación de prejuicios. Leila, la madre de Ethan, desempeñó un papel activo, ofreciéndose como voluntaria para hablar en reuniones comunitarias y alentando a otros padres a predicar con el ejemplo. La historia de Ethan incluso apareció en el periódico local, destacando cómo la amabilidad de un niño había inspirado a toda una escuela. La historia de la transformación de la señora Baxter, de los prejuicios a la compasión, también fue destacada, mostrando que cualquiera, sin importar su edad, puede abrazar el cambio. A medida que la semana de la amabilidad llegaba a su fin, la señora Baxter sentía una profunda gratitud. Su transformación no solo la había ayudado a ver el mundo de manera diferente, sino que había cambiado toda su vida. Ya no sentía el peso de la amargura, ni la necesidad de controlar todo a su alrededor. Había aprendido a dejarse llevar, a abrazar la vulnerabilidad y a ver a sus estudiantes a través del lente de la amabilidad. Una tarde, mientras estaba sola en su aula, escribió una carta dirigida a Ethan. Querido Ethan, no creo que jamás llegues a comprender completamente lo que has hecho por mí. Me has mostrado amabilidad de maneras que no sabía que necesitaba, y me has enseñado que el cambio es posible a cualquier edad. Me has ayudado a convertirme en la maestra y en la persona que siempre quise ser. Gracias por tu paciencia, tu compasión y tu luz. Soy una mejor persona gracias a ti. Con toda mi gratitud, Siora. Baxter. Colocó la carta en un sobre, decidiendo entregársela al final del año escolar como un regalo de despedida. Quería que él supiera que su amabilidad no solo la había cambiado, sino que había dejado una marca imborrable en su corazón. Cuando la semana de la amabilidad terminó en la escuela, la señora Baxter sintió un propósito renovado. Pero, como a menudo ocurre en tiempos de cambio, no todos acogieron la transformación con los brazos abiertos. Algunos padres, escépticos ante el nuevo enfoque, expresaron sus preocupaciones de que el énfasis en la amabilidad y la aceptación podría distraer de los estudios académicos. La señora Baxter, una vez más enfrentando resistencia, se encontró en una encrucijada. Viejas inseguridades resurgieron, y comenzó a cuestionar si su camino de cambio realmente beneficiaba a sus estudiantes o si era un esfuerzo personal que había confundido con un propósito más amplio. Una tarde, la señora Baxter recibió la visita de una colega anterior, la señora Hanley, quien había oído hablar de los cambios que estaba experimentando. La señora Hanley era alguien que la señora Baxter había respetado por mucho tiempo, una maestra firme y tradicional que compartía la filosofía estricta y sin rodeos que la señora Baxter había tenido. «Es bueno verte, Lydia», saludó la señora Hanley, sonriendo mientras se sentaban en la sala de maestros. Pero su sonrisa se desvaneció mientras tomaba un tono más serio. «Debo admitir que estoy sorprendida al escuchar la dirección que estás tomando con tu clase». La señora Baxter se enderezó, sintiendo la necesidad familiar de defenderse. «A veces, un cambio de enfoque puede hacer una gran diferencia, Martha», respondió con cuidado. La señora Hanley le lanzó una mirada penetrante.
Estoy a favor de la amabilidad, Lidia, pero recuerda que nuestra responsabilidad es preparar a estos niños para un mundo desafiante. ¿Estás segura de que este enfoque más suave es el mejor camino? Las palabras dolieron. La duda se asentó, susurrándole que quizás estaba comprometiendo su integridad como educadora. Pero cuando la señora Baxter miró por la ventana, sus ojos se posaron en Ethan, quien charlaba felizmente con sus compañeros, y sintió una oleada de convicción. La amabilidad no es debilidad, respondió la señora Baxter, con voz firme. Es lo que los hará resilientes de maneras que nosotros nunca lo fuimos. La señora Hanley se fue sin convencerse, pero la señora Baxter se sintió más fuerte, como si expresar sus nuevas creencias las hubiera solidificado aún más. Sabía que, aunque algunos resistirían, estaba en el camino correcto. Poco después, la señora Baxter enfrentó un nuevo desafío. Un estudiante transferido, Liam, se unió a la clase. Un chico conocido por su actitud desafiante y comportamiento disruptivo. En cuestión de días, chocó con la autoridad de la señora Baxter, poniendo a prueba los límites de su paciencia y su compromiso con la amabilidad. El comportamiento disruptivo de Liam se intensificó rápidamente. Se negaba a participar en actividades grupales, desafiaba las instrucciones de la señora Baxter y dificultaba la vida de los otros estudiantes, especialmente de Ethan, cuya naturaleza amable lo convertía en un blanco fácil. Los demás estudiantes comenzaron a sentirse incómodos, y la señora Baxter sintió la tensión de equilibrar la disciplina con la compasión. Un día, después de otro enfrentamiento, la señora Baxter llamó a Liam para una conversación privada. Liam, comenzó con calma, entiendo que adaptarse a una nueva escuela puede ser difícil, pero estoy aquí para ayudarte. Solo pido que respetes las reglas y trates a los demás con amabilidad. Liam se burló. ¿Por qué te importa? Solo eres una maestra. Nada de esto importa de todos modos. La señora Baxter sintió una oleada familiar de frustración, pero recordó la tranquila paciencia de Ethan. Suavizó su tono. Tienes razón, Liam. Solo soy una maestra. Pero me importa porque sé cuánto ha cambiado la amabilidad aquí, incluyéndome a mí misma. Quiero ayudarte a ser parte de ese cambio también. Liam apartó la mirada, su desafío vacilando por un momento, pero rápidamente lo enmascaró. Lo que sea, murmuró, saliendo de la sala. La señora Baxter se dio cuenta de que no podía forzar la amabilidad, solo podía modelarla, esperando que con el tiempo pudiera echar raíces. A pesar de las dificultades con Liam, Ethan siguió siendo amable. Continuó ofreciendo ayuda, incluso cuando Liam la rechazaba. Una tarde, la señora Baxter escuchó una conversación entre Ethan y Liam, quien había empujado una pila de libros en un arrebato de frustración. Ethan, imperturbable, comenzó a recoger los libros. «Está bien», dijo con suavidad. «A veces las cosas simplemente se vuelven difíciles». Liam lo miró, momentáneamente desarmado. «¿Por qué me estás ayudando?» Ethan se encogió de hombros, su rostro suavizándose. «Porque sé lo que es luchar, y a veces todo lo que necesitamos es alguien que nos ayude a recoger las piezas». La señora Baxter sintió un nudo en la garganta. Allí estaba un chico que tenía todas las razones para estar resentido, pero extendía amabilidad incluso a aquellos que no parecían merecerla. Se dio cuenta de que el ejemplo de Ethan era la verdadera prueba de su compromiso con la amabilidad. La paciencia de Ethan con Liam le recordó que la amabilidad no es solo un acto, sino una forma de ser. Esa noche, la señora Baxter reflexionó sobre su viaje. Se dio cuenta de que su objetivo inicial de volverse una persona más amable se había transformado en una misión de fomentar la bondad en los demás, incluso en aquellos tan resistentes como Liam. Comprendió que el cambio real lleva tiempo, paciencia y perseverancia. No solo estaba tratando de cambiar su comportamiento, estaba reconstruyendo toda su perspectiva de vida. La señora Baxter sabía que Liam quizá nunca llegaría a abrazar la bondad completamente, pero también sabía que su trabajo
no era forzarlo a cambiar. Su papel era mostrarle lo que significaba la bondad, esperando que algún día él comprendiera su poder. Una tarde, durante un proyecto en grupo, la señora Baxter notó a Liam trabajando de cerca con Ethan. Por primera vez, Liam no solo estaba cooperando, sino que estaba participando genuinamente. Se acercó a los dos chicos y escuchó a Liam expresar interés en las ideas de Ethan. «En realidad no es una mala idea», dijo Liam, sorprendido, como si acabara de descubrir algo nuevo sobre sí mismo. Ethan sonrió, asintiendo. «Gracias, Liam. Me alegra que pienses eso». La señora Baxter sintió una chispa de esperanza. Se dio cuenta de que su compromiso con la bondad, a pesar de la resistencia, había comenzado a hacer una diferencia, no solo en su vida, sino en la de otros. Su salón de clases se había convertido en un lugar donde la bondad era más que un concepto, era una forma de vida. El viaje de la señora Baxter estaba lejos de terminar, pero sintió una nueva paz interior. Había enfrentado sus propios prejuicios, luchado con su pasado y aprendido a abrazar la bondad como una fortaleza. Y aunque no podía controlar cómo respondían los demás, sabía que sus acciones tenían el poder de inspirar un cambio. A medida que el año escolar continuaba, la señora Baxter observó que las interacciones de sus estudiantes se volvían más cálidas y empáticas. Incluso Liam, que alguna vez estuvo aislado y desafiante, se encontró acogido, gracias a la bondad inquebrantable de Ethan y al compromiso de la señora Baxter de crear un ambiente inclusivo. A través de estas pequeñas victorias, la fe de la señora Baxter en la bondad se profundizó. Comprendió que, aunque el cambio podría ser gradual, valía la pena el esfuerzo. Su salón de clases se había convertido en una comunidad, una familia que celebraba las diferencias, se apoyaba mutuamente y mostraba bondad sin esperar nada a cambio. Al llegar el final del año escolar, la señora Baxter se tomó un momento para reflexionar sobre el increíble viaje que había vivido. Su salón de clases, antes rígido, se había convertido en un lugar de calidez y aceptación, donde se animaba a los estudiantes a ayudarse mutuamente y a abrazar sus cualidades únicas. La transformación no se limitó solo a sus estudiantes. La propia señora Baxter había experimentado un cambio profundo, redescubriendo su capacidad para la bondad, la compasión y la comprensión. La última semana de clases estuvo llena de despedidas emotivas y reflexiones sobre lo lejos que habían llegado. La señora Baxter preparó una actividad especial de despedida, invitando a cada estudiante a que escribir una carta a alguien en la clase que había impactado su vida ese año. Esperaba que este ejercicio reforzara la importancia de la bondad y la gratitud, lecciones que podrían llevar adelante en el mundo. Cuando llegó el momento de leer las cartas en voz alta, la señora Baxter se sorprendió al ver a Ethan ponerse de pie con un sobre en la mano. Se dirigió a ella, con el rostro lleno de gratitud. «Señora Baxter», comenzó, «escribí esta carta para usted. Al principio del año estaba nervioso por venir a esta escuela. No sabía si encajaría o si podría hacer amigos. Pero usted me mostró que las personas pueden cambiar y que la bondad puede hacer una diferencia. Me ayudó a creer en mí mismo». La señora Baxter sintió lágrimas brotar mientras escuchaba, con el corazón lleno. Ethan le entregó la carta y ella lo abrazó suavemente, con la voz ahogada por la emoción. «Gracias, Ethan. Me has enseñado más de lo que jamás podría enseñarte». Al terminar de leer las cartas, la señora Baxter notó a Liam dudando en el fondo del aula. Se acercó a él con suavidad, sintiendo que él también tenía algo que decir. «Señora Baxter», comenzó Liam, con la voz más suave de lo que ella había oído jamás. «Yo, solo quería darle las gracias. Sé que no fui el estudiante más fácil y estaba enojado por muchas cosas. Pero usted nunca se rindió conmigo. Creo que ahora entiendo por qué la bondad importa». La señora Baxter sintió una profunda satisfacción.
dándose cuenta de que incluso Liam, el chico que más la había desafiado, había sido tocado por la bondad que ella y Ethan le habían mostrado. Sonrió, colocando una mano en su hombro. «Estoy orgullosa de ti, Liam. Se necesita valor para abrirse, y me alegra haber sido parte de tu viaje». En la ceremonia de fin de año de la escuela, Ethan recibió un certificado especial por su liderazgo y bondad, un reconocimiento que aceptó humildemente, con su tranquila resiliencia brillando más que nunca. La señora Baxter lo observó con orgullo, sabiendo que su impacto en la escuela se sentiría mucho después de que él se fuera. Después de la ceremonia, mientras los estudiantes y padres se reunían para celebrar, Leila, la madre de Ethan, se acercó a la señora Baxter. «Solo quería agradecerle, señora Baxter», dijo Leila cálidamente. «Los cambios que he visto en Ethan y en esta escuela son más de lo que podría haber esperado. Usted ha hecho una verdadera diferencia». La señora Baxter sonrió, con un sentimiento de orgullo tranquilo. «Gracias, Leila, pero es Ethan quien ha sido el verdadero maestro. Nos ha mostrado a todos lo que significa ser realmente bondadoso». Compartieron un cálido abrazo, ambas conmovidas por el viaje que las había unido. La señora Baxter sintió paz, sabiendo que la bondad que Ethan le había mostrado no solo la había cambiado, sino que había creado un legado duradero en la vida de todos los que él tocó. Años después, la señora Baxter a menudo pensaba en aquel año transformador, cuando un niño llamado Ethan había entrado en su salón de clases y cambiado su vida para siempre. Continuó enseñando, llevando adelante las lecciones de bondad, paciencia y perdón que Ethan le había regalado. Sus estudiantes iban y venían, pero su salón de clases permanecía como un lugar de calidez y aceptación, un faro de los valores que había abrazado. La historia de Ethan se convirtió en parte del legado de la escuela, compartida con nuevos estudiantes cada año como un ejemplo del poder de la bondad. Y aunque la señora Baxter continuaba inspirando a sus estudiantes, nunca olvidó la carta que había escrito para Ethan y cómo había transformado su vida. En su corazón, la señora Baxter sabía que la bondad era un regalo, uno que se multiplicaba con cada vida que tocaba, dejando una huella que perduraría mucho después de que el momento hubiera pasado. La historia termina con la redención de la señora Baxter, el profundo impacto de la bondad de Ethan y el legado duradero de su viaje juntos. A través de su transformación, la señora Baxter aprende que la bondad, una vez adoptada, tiene el poder de cambiar no solo al individuo, sino al mundo que lo rodea. La escuela, los estudiantes y la propia señora Baxter llevan adelante las lecciones que han aprendido, dejando una marca perdurable en las futuras generaciones. Al finalizar el año escolar y comenzar el verano, la señora Baxter echó un último vistazo a su aula, llena de recuerdos de un viaje transformador. Un espacio que antes era rígido e inflexible se había convertido en un lugar donde florecían la bondad, la compasión y la comprensión. La tranquila fortaleza de Ethan, su capacidad de ser amable a pesar de la adversidad, había generado una onda expansiva que había tocado no solo a la señora Baxter, sino a toda la escuela. Sabía que se había convertido en una persona diferente, llevando consigo las lecciones que había aprendido. Los prejuicios a los que antes se aferraba habían dado paso a la aceptación y la empatía, y sus estrictos estándares se habían suavizado en un nuevo compromiso: hacer que cada estudiante se sintiera valorado y visto. La carta que había escrito para Ethan permanecía en su cajón como un recordatorio de su impacto, un testimonio de cómo la bondad de una persona puede inspirar un cambio de por vida. La historia de Ethan se convirtió en parte del legado de la escuela, compartida con los nuevos estudiantes cada año como una lección de resiliencia y el poder de la empatía. Y aunque Ethan había seguido adelante, su influencia persistía, un recordatorio silencioso de la fuerza que tiene la bondad. Ese año, la señora Baxter se fue con el corazón lleno de gratitud,
sabiendo que el impacto de la bondad de Ethan continuaría moldeando su vida y las vidas de innumerables personas. A su manera, se había convertido en una portadora de la bondad, demostrando que el cambio era posible a cualquier edad y que ningún acto de compasión era demasiado pequeño para hacer la diferencia. Al cerrar la puerta del aula por última vez, la señora Baxter sonrió, sintiéndose en paz. Ethan le había enseñado la lección más valiosa de todas, que la bondad, cuando se da libremente, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino el mundo que la rodea. Gracias por ver. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para reflexionar sobre cómo la bondad puede marcar la diferencia en la vida de alguien. ¿Tienes una historia de bondad o transformación que te gustaría compartir? Déjala en los comentarios. Tu experiencia podría inspirar a alguien más. Y si disfrutaste esta historia, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas una historia inspiradora. Sigamos difundiendo la bondad juntos.